Muy buenas tardes, amados hermanos, pueblo de Dios hermoso que te encuentras ahí, que estás en este momento. Vamos a clamar la presencia de Dios, vamos a clamar la presencia de su Santo Espíritu que está con nosotros, que está hablando en nuestras vidas, que nos está comunicando un mensaje profético, que nos está liberando nuestra mente, que está destapando nuestros oídos, que está dándonos la luz en nuestros ojos, que está depositando su Santo Espíritu sobre nosotros, que está depositándolo sobre nuestras manos, sobre nuestros pies, sobre nuestras rodillas paralizadas, para que sean levantadas en oración, para que estas rodillas paralizadas se levanten en oración. Hermano que estás ahí, que me ves y que me escuchas, el Señor te bendiga grande y abundantemente en esta tarde. Todos estamos meditando acerca de la palabra del profeta Elías y el Señor va a bendecir tu vida a través de este gran profeta. Y bendigamos al Señor, porque tú, hombre de Dios que estás ahí, mujer de Dios que estás ahí, tú vas a reparar el altar caído y vas a levantar el altar de Dios y vas a demostrar, querido hermano, aunque te encuentres solo, aunque te sientas solo, aunque sientes que todos te atacan, aunque sientes que no hay nadie a tu lado y que hay muchos detrás de ti persiguiéndote, tú vas a poder levantar ese altar caído de nuestro Señor y vas a proclamar de inmediato que Dios es real, que Dios es el único Dios verdadero, que Él es el Todopoderoso y es el único que todo lo puede. Y tú, querido hermano, que Dios te ha escogido para que anuncies su nombre, para que anuncies ese mensaje de salvación, aunque te sientas solo, no estás solo, porque Dios va contigo. Si te ha dejado tu esposo, si te ha dejado tu esposa, si te ha dejado tu padre o tu madre, Dios con todo te recogerá. Porque dice Él en su palabra que aunque una madre se olvidara de su hijo, Él jamás se olvidaría de ti. Por eso no estás solo, por eso no estás sola, por eso Dios nunca te deja ni en la enfermedad, ni te deja en la prueba, ni te deja en el proceso, ni te deja en la adversidad. Él siempre va de tu mano, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque digas ya no me habla, aunque sientes que ya no te escucha. Solo tienes que leer y meditar esos signos de Dios, porque Dios siempre nos está hablando a nuestra vida. Entonces, querido hermano, tienes que ver, sacudirte en esta tarde y escuchar esa voz profética de Dios que te está hablando. Bendito sea el Señor, alabado sea su santo nombre. Bendigo la presencia de Dios en esta tarde. Estoy muy feliz de sentir su voz y su alegría, su presencia en medio de todo este estudio que hemos hecho acerca del profeta Elías. Y hoy vamos al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, del versículo 20 en adelante. Entonces vamos a ir leyendo. Querido hermano, saca tu Biblia, concéntrate en Dios y quédate ahí. Vamos a ir meditando esta palabra de Dios del profeta Elías. Y dice: Ahab mandó a llamar a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes este doble juego? Si el Señor es verdadero, síganlo a Él, y si van a Él deben seguir. Querido hermano que estás ahí, hoy te tienes que decidir si vas a estar en el bien, si vas a estar en el mal, si vas a ir donde el brujo o si vas a ir donde Dios. Entonces, querido hermano que me estás viendo ahí y que estás ahí en esta palabra que el Señor nos está dando, Dios no es un juego. No nos podemos bañar en el agua limpia y no nos podemos bañar en el agua sucia. Tenemos que elegir, porque Dios nos ha dado la capacidad de decisión para decidir entre el bien y el mal. No es que yo quisiera saber con quién me voy a casar, que yo quisiera saber cómo voy a trabajar, yo quisiera saber qué me va a pasar en el futuro y por eso voy a ir con mis pies presuntuosos a la brujería o a la hechicería o a todas esas cosas malas que a Dios no le agradan. Entonces, querido hermano que estás ahí, tienes que ver que Dios es luz y que tú tienes que ser luz igual que Dios. Tienes que hoy decidirte y vamos a decidir por Dios. Queridos hermanos, nuestra vida le pertenece a Dios. Entonces el profeta Elías
estaba diciendo esto al pueblo de Dios, porque no se lo estaba diciendo a cualquiera, se lo estaba diciendo al pueblo de Israel. Amigo, tú que estás ahí, que lees la palabra, que le escuchas, que vas a tu grupo de oración, que meditas la palabra de Dios, que estás en constante conversación con Dios, tú no puedes estar bañándote en el agua de Dios y bañándote en el agua sucia, porque te contaminas y además te estarías burlando de Dios. Y Dios no es un juego, querido hermano. Dios no es un juego, Dios es real y le debemos todo el honor, toda la gloria y toda la pleitesía. Entonces el profeta estaba diciendo eso, pero dice que el pueblo no respondió palabra, o sea, el pueblo estaba en silencio. Y Elías continuó predicando, continuó diciendo, porque uno como profeta de Dios no puede callar ante todas las cosas negativas que estén en nuestro entorno, en el mundo, en el nuevo orden mundial. Entonces dijo: yo soy el único profeta del Señor que ha quedado con vida. O sea, a veces te sientes solo en el lugar donde estás peleando y batallando la guerra espiritual que hay en tu casa, la guerra espiritual que hay en tu comunidad, la guerra espiritual que hay en la iglesia, y te sientes solo peleando tú, pero en verdad estás peleando al lado de Dios. Entonces, querido hermano que estás ahí, que me ves y que me escuchas, estamos hablando de un tema muy interesante acerca del profeta. Entonces decía que él era el único profeta que estaba ahí en ese lugar. Entonces, ¿cuántas veces tú a veces cuentas una profecía, una revelación, y tú dices: ay, pero a mí es la única que Dios me dijo esto, y ahora qué va a pensar el pueblo, y ahora qué voy a decir yo? Y ahora estás viviendo como el profeta Elías, querido hermano que me escuchas, y es tu deber anunciar y denunciar lo que está pasando, porque ese es el buen profeta. Entonces él era el único que Dios había dejado con vida, porque tenía un plan y una misión con él, y era reparar el altar caído. O sea, es lo que Dios va a hacer hoy contigo, reparando el altar del Señor. Entonces, en tanto que Baal, hay 450 profetas, o sea, 450 profetas de Baal, o sea, y él solito de Elías. Dios mío bendito, parecía que eran más los que estaban acá que los que estaban acá. Pero en verdad tú y yo sabemos que eran más los que están con el profeta Elías, porque hay un ejército de Dios con él, que los que estaban con ese Baal, que todos iban a morir después. Entonces, pues bien, que se nos den 2 becerros y que ellos escojan uno y lo descuarticen y lo pongan sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Luego ustedes invocarán a sus dioses, y yo invocaré al Señor, y al Dios que responde enviando con fuego, ese es el Dios verdadero. En este momento Elías quería demostrar quién era el Dios verdadero, y lo quería hacer de algo maravilloso, que es el fuego de Dios que está en nuestra vida, el fuego del Espíritu Santo, el fuego de su santa presencia. Recordemos que Moisés, cuando fue hablado con Dios, fue a través de una zarza, y dice que ese fuego ardía en su corazón. Y también cuando Jesús iba con los profetas de Emaús en el camino, decía que había un fuego ardiente cuando él les explicaba las escrituras. Entonces nosotros sabemos que el Espíritu Santo es un fuego también. Entonces él les dijo que lo que le iban a pedir al Dios de cada uno era que cayera el fuego. Por eso es que el profeta Elías se conoce con el profeta del fuego. Entonces dijeron: buena propuesta, respondió el pueblo. O sea, Elías estaba anunciando que íbamos a ver quién era el Dios verdadero. Esto también lo hizo Moisés con Coré y Datán cuando lo perseguían, porque pensaban que Moisés era el que quería ser líder y todo. Así también lo ha hecho el profeta Elías, que ha dicho: vamos a colocar, a ustedes llaman a su Dios, que yo llamo al mío, y ahí veremos cuál es el Dios verdadero. Dios en esta tarde, querido hermano, te quiere decir que tú vas a demostrar que Dios está contigo, que Dios es verdadero, porque te va a ayudar a vencer a todas esas cantidades de esos 400 gigantes que tú ves en tu vida.
y que tú sientes que son muchos y que tú te sientes achicopaladito porque tú dices, ay, estoy sola. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo y su Santo Espíritu está sobre ti, lo declaro en esta tarde, y sobre mí, y nos va a ayudar a vencer, y nos va a demostrar que Dios verdadero está con nosotros y que no solamente está a nuestro lado, sino que está dentro de nosotros. Entonces el pueblo dijo, buena propuesta, muy bien. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escriban uno de los becerros y prepárenlo primero, ya que ustedes son muchos. ¿Ves? Entonces muchas veces nos sentimos solos, pensamos que nada, que estamos solitos, pero Dios está con nosotros. Dios nos da una misión y va a vencer a pesar de que se vea uno solo, pero sabemos que no estamos uno, sino como dice alguien, uno y Dios sumamos más. Entonces luego invoquen a su Dios, pero no enciendan fuego. Así que ellos tomaron el becerro que se les entregó, lo prepararon desde la mañana hasta el mediodía, dice. O sea, duraron un buen tiempo preparando su becerro. Entonces lo prepararon desde la mañana hasta el mediodía, invocaron a Baal, o sea, invocaron a su Dios. Decían, contéstanos, Baal, y daban pequeños brincos alrededor del altar que había construido, pero ninguna voz les respondía. ¿Qué voz les iba a responder si no es el verdadero Dios por el que se vive? Entonces muchas veces tú te vas presuntuosa al mal y das brincos y gritas y gritas y gritas y vas donde la luna y no te responde nada. Y lo que haces es gastar plata y gastar tu tiempo yendo a otras personas que no tienen nada que ver con Dios, pudiendo buscar al Dios verdadero que te puede decir con quién te vas a casar, con quién vas a tener tu hogar, con quién vas a tener tu negocio, cómo escudriñar la palabra, entender sus designios, entender lo que Él te está pidiendo, cómo guiarte por la vida, cómo ser guiada por el Espíritu Santo, cómo Él puede hacer brillar su rostro sobre ti y tú perdiendo el tiempo desde la mañana hasta el mediodía en cosas que no debes. Entonces, querido hermano, pero dice que la voz no respondía nada. Hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten más fuerte, porque Elías sabía que su Dios era el Dios verdadero. Yo sé que mi Dios es mi Dios verdadero, porque he visto su misericordia en mi vida, y tú también has visto la misericordia de Dios que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Entonces decía, a lo mejor está ocupado haciendo sus necesidades o se fue de viaje. Es decir, ese Dios no les contestaba nada porque es un Dios falso, querido hermano. Entonces, tal vez esté dormido, hay que irlo a despertar. Y ellos seguían gritando, querido hermano, y se cortaban con cuchillos, estaban haciendo muchísimo. Con Dios uno no tiene que hacer tanta cosa, solo clamar con el corazón contrito y humillado, elevar una oración que salga de nuestro corazón y Él escucha esa oración, querido hermano. Pero con el enemigo, ni que hagas ni que deshagas. Entonces ellos seguían gritando, se cortaban con cuchillos y como tenían por costumbre, quedaban bañados de sangre. Nada de eso les sirvió, querido hermano. Nada de eso les sirvió. Y hoy en día quizás muchas personas se cortan, las que hacen pacto y hacen cosas, se bañan de sangre, sirviéndole a un Dios que no es sino un falso Dios y que van a terminar mal. Entonces, bueno, cada quien, querido hermano que estás ahí, Dios te está hablando que Dios es el Dios verdadero, o sea, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y su amado Espíritu Santo. Aunque ellos continuaban gritando y saltaban como locos hasta la hora de ofrecer el sacrificio, no hubo ninguna respuesta, querido hermano, porque ahí no vas a encontrar respuestas, sino vas a encontrar confusión, contaminación, tu casa negra, que se ruedan las cosas, que te molestan en la noche, te atacan en la noche, tu vida va de mal en peor, tu casa más arruinada, tus hijos no son bendecidos porque están buscando el mal. Y el mal no puede bendecirte, mi amor, porque el mal es algo que es el mal. En cambio,
Cuando tú estás con Dios, lo que puede venir sobre ti, a pesar de las pruebas, los procesos, es que Dios va de tu compañía y que todo va a salir bien con Dios. Entonces nadie contestó ni escuchó. Entonces Elías dijo a toda la gente: muy bien, llegue el momento donde va a entrar la presencia del verdadero Dios por el que estamos aquí, por el Dios por el que se vive. Entonces toda la gente se acercó a él y él se puso a reparar el altar del Señor. Es aquí donde el Señor quería que llegáramos, porque tú y yo vamos a reparar el altar del Señor. ¿Y cómo vamos a reparar ese altar del Señor? Llamándolo, orándole, clamándole con un gran clamor, y Él va a botar ese fuego de su Espíritu Santo sobre nosotros, para nosotros profetizar, para nosotros predicar, para nosotros evangelizar, para traer a un pueblo numeroso a los brazos de Dios, para traer esas almas al Señor, para que el Señor sea su nombre aún más glorificado. Vamos a concentrarnos aquí, querido hermano, coge tu Biblia en la Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 30. Aquí es donde está lo profético de esta palabra y de esta enseñanza. Dice: Elías dijo a toda la gente, porque recordemos que él estaba solo, y a veces tú quizás te sientes solo. Entonces dijo, entonces toda la gente se acercó a él, porque él dijo: acérquense a mí. Y él se puso a reparar el altar del Señor, que estaba derrumbado. O sea, prácticamente ya el pueblo no hablaba con Dios. Era un pueblo que estaba apartado de Dios. Hay muchas personas que están apartadas de Dios, que tú vas a traer a la presencia de Dios, que tú vas a hacer que ellos vuelvan a Dios, y así estás reparando el altar derrumbado del Señor. Y ellos van a volver a su presencia y van a volver a su altar, o quizás tú mismo que me estás viendo vas a volver a los brazos de Dios, vas a volver al amor de Dios, vas a volver a reparar ese altar derrumbado. Entonces tomó 12 piedras. Esto es interesante. Cuando Josué iba hacia el río Jordán, tomaron 12 piedras y las metieron al centro del mar, que significaban las 12 tribus de Israel. Y para recordar que Dios es todopoderoso. Ha hecho Elías lo mismo. Ha tomado 12 piedras, queridos hermanos, conforme al número de las tribus de Jacob, a quien el Señor dijo que se llamaría Israel. Él toma estas 12 piedras porque yo siento que le está recordando al pueblo de Dios, a ese pueblo de Israel que estaba del otro lado, y que Él los está trayendo a esos hijos de Dios, a esos hijos que se han ido de casa, que se han ido de las comunidades, que se han ido de la iglesia. Tú tienes que volver a jalarlos con lazos de amor de Dios hacia acá, hacia el altar del Señor, hacia su iglesia, hacia su presencia, hacia todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces Él tomó esas 12 piedras como diciendo: ustedes son el pueblo elegido por Dios, ustedes son ese pueblo hermoso de Dios, queridos hermanos. Entonces construyó con ellas un altar al Señor. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre, porque hoy estamos construyendo altares para el Señor. Entonces hizo luego una zanja alrededor, o sea, cavó una zanja alrededor del altar, donde cabrían unos 20 litros de grano, y acomodó la leña, descuartizó su becerro. ¿Ves que Él lo está haciendo enseguida? Y aquellos duraron un día, o sea, desde la mañana hasta el mediodía, y Elías va haciéndolo de inmediato. Descuartizó el becerro y lo puso sobre ella, y luego dijo: llenen 4 cántaros de agua. 4 cántaros de agua, porque el agua purifica. El agua en la palabra de Dios simboliza que el Espíritu Santo es agua, porque nos lava, porque nos purifica, porque limpia nuestras manchas, porque limpia nuestros pecados. Porque el agua es señal de vida, querido hermano. Y este pueblo estaba muerto porque era con los 450 profetas de Baal, prestándole bola a la bruja Jezabel.
y Elías, el único profetica que estaba ahí como construyendo, lo tenían acosado, lo tenían persiguiéndolo, y él no se abatió ante nada. Él cumplió el propósito de Dios, llevó el propósito de Dios a pesar de su depresión cuando el arroyo se le seca, a pesar de que no tenía nada que comer, y fue donde la viuda a alimentarse de ese pan y de esa harina y de ese aceite, y ahora está haciendo la misión de Dios, que es reparando el altar del Señor que estaba derrumbado y atrayendo a todo ese pueblo hermoso de Dios, como tú, querido hermano, tenés que atraer a ese pueblo hermoso de Dios a la presencia del Señor. Y como ahora en este momento estoy como el profeta Elías, atrayéndote a ti, hermano, a que busques a Dios, a que estés en su presencia, a que repares ese altar, que es orando todas las noches, que es leyendo su palabra, que es entrando en comunión con Él, para que Él te diga y te guíe lo que debes hacer. Bendito sea el Señor en esta hora. Y dice que Él los vació sobre el holocausto, y esa leña echó esos 4 litros de agua, querido hermano, y luego mandó que lo hicieran por segunda y tercera vez, o sea, que echaban cántaros de agua por una vez, por segunda vez y por tercera vez. Entonces, cuando ellos lo hicieron, el agua que corría alrededor del altar, querido hermano, así cuando tú estés en la presencia de Dios, tú vas purificándote, te vas lavando. El agua se llenó por toda la zanja, y a la hora de ofrecer el holocausto, o sea, ese becerro que él descuartizó, el profeta Elías se acercó a ese altar, como tú te vas a acercar hoy al altar de Dios, y Dios va a responder tu oración, porque tú estás creyendo esta palabra, porque yo estoy creyendo esta palabra. Y entonces se acercó y exclamó. Yo me imagino a Elías ahí con esa gran fe. Allá habían 450, casi toda la gente estaba allá, y él como que acá parecía que estaba solo, pero no estaba solo. Y el profeta Elías exclamó: Dios de Abraham, Isaac y Jacob e Israel, haz que hoy sepan que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Alabamos al Señor en esta hora, porque Elías estaba clamando que Dios se apareciera y que supiera no solamente que Él era Dios, sino que Él era su siervo. Porque cuando nos sentimos solos, cuando quizás en la comunidad, en un grupo de oración, en tu iglesia, en tu barrio, en tu vecino, en tu trabajo, en el lugar donde te encuentras, a veces piensan de que quizás tú no eres una persona de Dios. Entonces Dios va a demostrar que tú sí eres ese siervo de Dios a través de todas las bendiciones que Él va a derramar sobre ti, en las oraciones que tú vas a hacer para atraer a esas almas, porque dice el Señor que por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, y dijo: para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Entonces, en ese momento, el Señor dijo algo. Y hago todo esto porque tú me lo has mandado. Eso lo dijo el profeta Elías. Y hago todo esto porque tú me lo has mandado. El verdadero profeta, queridos hermanos, hace lo que Dios le manda. Hace lo que Dios le manda hacer. Querido hermano, yo estoy haciendo estos videos porque yo siento que Dios me mandó a hacer estos videos para ser de gran bendición en tu vida. Entonces el profeta tiene que hacer lo que Dios le ha mandado. Y si Dios te ha mandado a predicar, tú tienes que predicar y cumplir esta misión en esta vida, porque lo más seguro que nosotros tenemos es la muerte y morir. Y cuando nosotros lleguemos a su presencia, Él nos va a pedir cuentas de esa misión encomendada que Él nos dio a cada uno de sus hijos. Y si Dios te mandó a ti a alabarlo, a cantarle, ¿dónde está ese servicio que tú le estás haciendo a Dios, querido hermano? Entonces tienes que hacer lo que el Señor te está mandando a hacer. Y tú sabes en tu mente, en tu corazón, que es eso que el Señor te está mandando a hacer, ya sea en los dones, o sea algo que tienes que ir a pedirle perdón a un familiar, a una amiga, a tu esposa, a tu hijo. Algo que el Señor te está mandando a hacer, y así estás reparando el altar caído, el altar derrumbado. Entonces, querido hermano que estás ahí,
tienes que ir reparando ese altar del Señor, y tú sabes perfectamente lo que Dios te está mandando a hacer, como yo sé lo que Dios me está mandando a hacer a mí en mi vida personal, en mis procesos y en mis pruebas, que aunque a veces no queramos hacer la voluntad de Dios, Dios nos da su gracia de hacerla y nos dice lo que debemos que hacer y lo tenemos que hacer, y ahí no solamente estamos siendo obedientes como el profeta Elías, sino estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, que aunque no es fácil de llevarla, aunque no es fácil hacer este camino, el Señor nos va dando su gracia para hacerlo, querido hermano. Entonces dijo: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente sepa que tú eres Dios y que los invitas a volverse de nuevo a ti. Querido hermano, tienes que volver a Dios. Querido hermano, Dios te está pidiendo que vuelvas a Él, que vuelvas a su primer amor, que vuelvas a la oración, que vuelvas a la palabra, que vuelvas a la meditación, que abraces esta palabra, que vuelvas a servirle a Él. Si estabas en una iglesia, te desapareciste, hoy vuelve a tu casa, vuelve al lugar donde Dios te está llamando, vuelve a predicar, vuelve a sonar esa palabra de Dios, vuelve a hacer que esta palabra de Dios llegue a muchas vidas y a muchas almas a través de los medios que Dios te permita vivir, que a tiempo o a tiempo, y llevar este mensaje de salvación a aquellas personas que lo están necesitando, porque no estás llamado a una persona, estás llamado a multitud de personas. Recordemos que aquí Elías está haciendo la misión de Dios, está trayendo al pueblo de Dios a través del signo del altar y del becerro. Y vemos que aquellos fueron derrotados y que ahora Él está demostrando que Dios es. Entonces dice que en aquel momento el fuego del Señor cayó. En aquel momento el fuego del Señor cayó, o sea, cayó de inmediato. El fuego de Dios cayó de inmediato apenas Elías clamó y estaba haciendo la oración a esa leña que le echaron agua y agua una y otra vez, que le echaron 3 veces esos cántaros de agua, y dice que el fuego del Señor cayó ahí sobre ese altar y enseguida salió el fuego. Ese fuego que estás sintiendo ahora, ese fuego que estás sintiendo de amor por la palabra, ese fuego que te va a hacer predicar, ese fuego que va a hacer que esos corazones ardan, ese fuego que va a hacer que vuelvas a predicar, que vuelvas a cantar, que vuelvas a danzar y que vuelvas a anunciar el nombre de Dios. Aunque te hayan tenido apartadito, aunque te hayan tenido por allá botadito, aunque te hayan tenido allá, Dios estaba moldeando tu carácter, está esperando un tiempo, una hora, un momento para que tú vayas a predicar, para que tú ensalces el nombre de Dios y lo lleves a lo más alto de lo más alto y seas libre. Entonces ese fuego dice que quemó todo el holocausto, la leña y hasta las piedras y el polvo. O sea, el fuego lo quemó todo, porque el Señor va a quemar todo lo malo y todo lo que no es agradable a sus ojos, lo va a quemar. Y entonces dice que el agua que había, al ver, y consumió el agua, el fuego consumió el agua que había en la zanja. Al ver esto, toda la gente, aquí es donde vamos, aquí está lo profético. Al ver esto, al mirar, toda la gente, dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 30 en adelante. Y ahora estamos donde toda la gente en el versículo 39 de Primera de Reyes 18, versículo 39 dice: al ver esto, toda la gente se inclinó. Aquí vamos. Misión cumplida del profeta Elías. Logró que el pueblo de Dios se inclinara, como tú te vas a levantar hoy a dejar esas rodillas paralizadas y arrodillarte ante Dios. Y logró que toda la gente, aquí es donde vamos, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. O sea, la señal más grande de adoración que nosotros podemos darle a Dios es cuando nosotros nos arrodillamos con rostro en tierra. Y entonces dijo: el Señor Dios, el Señor es Dios. El Señor es Dios, el Señor es Dios. Lo dijeron 2 veces, queridos hermanos.
Esto es lo que buscamos, que tú reconozcas al Dios verdadero. Esto es lo que buscamos, queridos hermanos, que tú anuncies al Dios verdadero, que tú te inclines ante Él, que tú te arrodilles a Él, porque Él es el único digno de toda adoración, que alejes tu vida del camino del mal, de todos esos caminos mentirosos, de esos caminos que llevan al desastre, dice el Señor, que te llevan a la perdición, pero que su camino angostico te lleva a la luz de Dios. Entonces Elías dijo: atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. La gente los atrapó. Ve, la misma gente atrapó a los profetas de Baal, que eran 450, y Elías los llevó al arroyo de Gizón y allí los degolló. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Querido hermano, que esta palabra haya sido de mucha bendición en tu vida, que regreses a Dios, que hagas lo que Dios te mandó a hacer, porque este es el mensaje profético, que atraigas a ese pueblo hermoso de Dios y que repares su altar. Bendigamos al Señor en esta tarde. Le pido al Señor que ese fuego entre en tu corazón, el fuego de su presencia, que vuelvas a Él, que aunque hayas pecado, que aunque te sientas sucio, el Señor te puede lavar, te puede limpiar, y nadie puede llamar sucio a lo que Dios limpió. Bendigo al Señor en esta tarde, porque sé que hay un hermano, una hermana que me está viendo en esta hora, en este momento, y que va a reparar ese altar del Señor, que va a demostrar que Dios es Dios, que Dios está con ella, con él, que son sus siervos, y sobre todo van a traer a esos, no a una persona, sino a un pueblo numeroso, a un pueblo grande, a un pueblo de Dios escogido, para que alaben, adoren y bendigan